Antes de Iron Man hubo silencio. Antes de las luces. Antes del sarcasmo. Antes de los millones. Hubo noches sin nombre. Una celda, un cuerpo derrotado, una mente llena de ruido. Robert Downey Jr. no era un héroe. Era un hombre roto que aprendió demasiado tarde que la fama no salva, que el talento no basta, que el mundo no te debe nada y que si no te reconstruyes, te entierran vivo. La historia real nunca salió en los titulares. Lo viste en la pantalla, volando, bromeando, dando órdenes, vistiendo una armadura que muchos envidiaron. Pero lo que nadie supo es que la verdadera armadura la forjó mucho antes, y no tenía color, ni brillo, ni aplausos. Era una armadura invisible, hecha de vergüenza, de disciplina, de silencio, de días oscuros en los que no tenía a nadie más que a sí mismo. ¿Y por qué importa esto? Porque tú también estás ahí, o ya estuviste, o estás por caer. Porque todos hemos sentido el abismo, ese punto en el que sabes que si sigues como vas, te vas a perder por completo. Y aún así, sigues. Robert tocó ese punto. Y no lo salvó un terapeuta, ni un contrato, ni una frase motivacional. Lo salvó la decisión de cambiar, cuando ya no tenía nada que perder. Esto no es una historia de éxito. Es una historia de renacimiento, de dolor, de control, de despertar, de estoicismo real, el que se vive cuando el mundo ya no espera nada de ti. Este no es un video sobre Iron Man. Es un video sobre ti, sobre mí, sobre todos los que hemos tenido que decidir entre seguir huyendo o empezar a construirnos desde las ruinas. Así que si estás listo, empecemos. Nació con fama en la sangre, hijo de un cineasta underground, rodeado de cámaras, de arte, de caos, pero también de vicios. A los 6 años su propio padre le dio marihuana. Lo leíste bien, 6 años. Ni la primaria había terminado y ya conocía el humo, la distorsión, el escape. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que esa infancia nunca fue suya. Nunca fue un niño. Fue un actor, un producto, un reflejo de la fiesta de otros, un adulto atrapado en un cuerpo pequeño, con una mente que nunca tuvo chance de ser inocente. La actuación no fue elección. Fue refugio. Robert creció creyendo que el valor venía del talento, que si hacía reír, lo amaban, que si actuaba bien, lo validaban, que si brillaba, no lo abandonarían. Así empezó todo, con miedo, con vacío, con una necesidad desesperada de sentirse suficiente. Pero nadie le enseñó a ser hombre, nadie le enseñó a calmar su mente, nadie le enseñó a estar solo, solo le enseñaron a fingir. Y eso hizo por años. Luego llegó lo que siempre llega, cuando no sabes sostenerte a ti mismo, la cocaína, la heroína, el alcohol, el insomnio, la culpa, la mentira, las mujeres por distracción, las fiestas como anestesia, el sarcasmo como escudo. Desde afuera era un genio, una promesa, el heredero de una nueva generación. Desde adentro era un desastre con talento, un tipo brillante que se odiaba en silencio. La mente de un hombre que se quiere perder suena así. Estoy bien, solo fue una raya más. Todos beben, yo no soy el único. Puedo parar cuando quiera. Hoy no voy al set, pero mañana sí. Y ese mañana se convirtió en semanas, en meses, en años perdidos. Nadie notó el derrumbe, porque el derrumbe siempre empieza por dentro. Primero deja de importarte llegar temprano, luego dejas de llamar a tu madre, luego dejas de bañarte, luego empiezas a mentir sin razón, y un día despiertas y no sabes quién carajo eres. Solo sabes que antes tenías una carrera y ahora tienes un expediente. Y cuando lo arrestaron, lo único que llevaba consigo era una ruina con nombre. Ya no era Robert el actor joven y prometedor. Ahora era el tipo que encontraron borracho en una calle. O peor, el que apareció dormido en casa ajena. O el que entró a rehabilitación por 10ª vez. El que no cumplía contratos, el que nadie quería contratar. El fondo no fue la cárcel. El fondo fue darse cuenta de que ya no confiaba en sí mismo. No sabía si iba a volver a usar, pero sí sabía que ya no me creía nada. Ni cuanto decía, hoy sí dejo todo. Y ahí, entre el vómito emocional, entre los flashes rotos de su carrera, entre los susurros de ya se arruinó, Robert hizo lo que pocos hacen. No se justificó, no culpó al sistema,
No culpó a su padre. No culpó a la industria. Se miró al espejo y por primera vez no mintió. Estaba hecho mierda. Perdí a la gente que me quería. Perdí la dignidad. Perdí el respeto. Me quedaba el cuerpo y ya no quería habitarlo. Robert Downey Jr. ¿Te suena? Tal vez no usas drogas, pero sí te castigas con relaciones tóxicas, con validación, con dopamina, con desidia, con vicios que no llevan jeringas, pero igual te matan en cámara lenta. Robert tocó fondo en un cuarto sin cámaras, sin nadie, sin guión, sin fans. Solo él y la decisión. ¿Sigo cayendo o empiezo a escalar aunque nadie me vea? Ese fue el primer paso. No hubo música épica, no hubo aplausos, no hubo un mentor sabio. Solo un hombre decidiendo no morir así. El despertar silencioso, cómo se reconstruyó sin que nadie lo aplaudiera. ¿Sabes qué es lo más difícil de tocar fondo? No es el dolor, es el silencio. El momento en que ya nadie te llama, cuando ya no estás en la portada, cuando ya no preguntan por ti, cuando los que decían «eres increíble», ahora ni te contestan. Robert Downey Jr. salió de rehabilitación una vez más, sin contratos, sin rumbo, sin garantías de nada. El mundo lo había tachado, y él también. Pero ahí, en ese vacío, pasó algo. No fue una epifanía, no fue un rayo de luz, fue apenas un susurro interno, pequeño, cansado, pero real. Estoy cansado de odiarme, cansado de huir de mí. No hubo aplausos, no hubo guión, solo la decisión de no traicionarse más. Y eso es lo que nadie te dice. La transformación no empieza cuando te aplauden, empieza cuando te hartas de ser la peor versión de ti mismo. ¿Cómo se reconstruye a alguien que lo ha perdido todo? Uno pensaría que con terapia, con dinero, con ayuda profesional. Y sí, todo eso puede ayudar. Pero Robert Downey Jr. empezó de otra forma, con silencio, con rutina, con trabajo invisible. Empezó a meditar, no para encontrarse, sino para aprender a no reaccionar, a quedarse quieto en el caos. Empezó a entrenar artes marciales, no para pelear, sino para recuperar control sobre su cuerpo y su impulso de autodestruirse. Dejó de contestar a todos, se alejó de fiestas, de la industria, del ruido. Se impuso reglas, dormir bien, comer bien, no justificarse, no mentirse. No tenía trabajo, no tenía fans, no tenía futuro, pero empezó a actuar como si mereciera uno. Empecé a comportarme como el hombre que todavía no era, pero que quería ser. Eso es estoicismo. No esperó sentirse mejor para empezar. No necesitó motivación, solo dirección, rutina, paciencia, responsabilidad. Mientras muchos esperan a sentirse listos, Robert Downey Jr. empezó cuando se sentía más perdido que nunca. Y por eso funcionó. Porque el cambio no se da cuando te sientes bien. Se da cuando decides no volver a sentirte así nunca más. El mundo no lo notó, pero él ya no era el mismo. Ya no dependía de una llamada para sentirse valioso. Ya no necesitaba alcohol para relajarse. Ya no necesitaba aplausos para no sentirse vacío. Se volvió estoico, sin saberlo, sin llamarlo así. Solo eligió dirección en vez de impulso, rutina en vez de drama, presencia en vez de dopamina. Cuando dejé de actuar para los demás, empecé a conocerme por primera vez. ¿Y tú? ¿A quién estás esperando para empezar a respetarte? ¿A una pareja que regrese? ¿A un trabajo mejor? ¿A que el miedo desaparezca? ¿Y si eso nunca llega? ¿Vas a seguir traicionándote a diario por un futuro que ni siquiera sabes si mereces porque no estás haciendo nada para merecerlo? Este bloque de su vida no fue viral. No fue contado en entrevistas, no fue celebrado, pero fue el más importante, porque ahí, en el anonimato, Robert Downey Jr. volvió a nacer. Y nadie se enteró, solo él. Y eso fue suficiente. El regreso sin promesas. Cómo Iron Man fue el resultado, no el milagro. Nadie lo aplaudió cuando cambió. Nadie le dijo bien hecho. Nadie le ofreció un contrato por meditar. Nadie grabó su rutina ni subió sus avances, porque los cambios reales no se ven, se viven.
Y ahí estaba él, un hombre sobrio, centrado, con la mirada limpia y el nombre sucio. Robert Downey Jr. ya no era un problema, pero para todos seguía siéndolo. Primeras puertas. Tocó puertas pequeñas, películas independientes, roles secundarios, guiones baratos. Nadie quería arriesgarlo, no por falta de talento, por miedo a que recayera, por miedo a que desapareciera del set, por miedo a que manchara el nombre de otros. Y ahí empezó el verdadero desafío, porque cambiar cuando te están viendo es fácil. Lo difícil es mantenerte firme cuando nadie cree en ti. Pero Robert ya no vivía del qué dirán, vivía del quién decido ser hoy. Aceptó papeles menores, cobrando menos, pidiendo nada, dando todo. No se vendía, se ofrecía, se entregaba, se probaba a sí mismo. Entonces apareció lo impensado. Jon Favreau, un director con olfato para lo real, un tipo que no solo veía talento, veía transformación. Se acercó, le habló, le dijo dos palabras que nadie le había dicho en años: confío en ti. Y le ofreció algo ridículo: ser Tony Stark, el superhéroe sin superpoderes, el genio con demonios, el millonario con dolor. Iron Man, sí, un hombre con una armadura que por dentro era todo lo que Robert ya no quería volver a ser. Y sin embargo, aceptó. No por el personaje, no por el dinero, sino porque sabía que ya estaba listo. No porque otros lo dijeran, sino porque por fin él lo sabía. No tuve que actuar, solo tuve que recordarme a mí mismo cómo era vivir con miedo y cómo suena el vacío. Robert Downey Jr. Visualiza esto: un set de filmación, luces por todos lados, un traje de acero sobre su cuerpo, y bajo todo eso, el hombre que aprendió a respirar sin ser aplaudido, a callar sin ser admirado, a sostenerse sin que nadie lo salvara. No estaba interpretando a un héroe, estaba interpretando su propia resurrección, y el mundo lo amó. Verdad brutal. A Robert no lo salvó el personaje fue consecuencia del hombre que decidió volver a levantarse, cuando nadie se lo pidió. Dirección clara. No consejo, realidad. Nadie te debe otra oportunidad, nadie te va a aplaudir por cambiar, nadie va a grabar tus días buenos. Pero si te haces fuerte en la sombra, la luz ya no te deslumbra. La usas, la dominas y caminas firme. Robert Downey Jr. no regresó por milagro, regresó porque ya no era el mismo. Y el mundo no tuvo más opción que abrirle paso. El verdadero Iron Man. La filosofía silenciosa que lo sostuvo desde dentro de Hollywood lo había descartado. Los productores cerraban puertas, los estudios le colgaban etiquetas, los rumores lo sepultaban. Pero hubo una persona que no se fue, uno que lejos de juzgarlo, le tendió la mano cuando más lo necesitaba. Y no solo eso, le apostó dinero, credibilidad, reputación. Ese hombre fue Mel Gibson, sí. Un actor que también había lidiado con sus propios demonios, que sabía lo que era ser odiado por errores pasados, que entendía lo que significaba estar al borde y aún así querer volver. Cuando Robert Downey Jr. fue considerado no asegurable por las compañías de seguros cinematográficos, es decir, un riesgo financiero para cualquier estudio, Mel Gibson puso su propio dinero para cubrirlo, para que pudiera trabajar, para que tuviera una oportunidad real. No lo hizo por marketing, no lo hizo por fama. Lo hizo porque vio en Robert lo que muchos no quisieron ver, un hombre que ya había empezado a cambiar. Mel me dio una oportunidad cuando nadie lo hacía, y nunca lo olvidé. Robert Downey Jr. Y eso también es estoicismo. Saber cuándo ayudar y cómo hacerlo, sin ruido, sin deuda, solo porque es lo correcto. Ahora sí, Robert tenía una oportunidad real. Pero la pregunta era, ¿iba a sostenerse por sí mismo? Porque que alguien apueste por ti no es la solución. Es solo la chispa. Tú tienes que encender el fuego. Y eso hizo. Empezó a trabajar sin descanso. Filmaba, entrenaba, se presentaba puntual.
Llevaba su sobriedad como un escudo invisible. No volvió a fallar. No volvió a justificarse. No volvió a mentirse. Iron Man no tiene poderes, solo una mente brillante y una disciplina brutal. Y eso era Robert ahora, un hombre con dirección. Ya no buscaba reconocimiento, buscaba integridad. Ya no vivía para demostrar, vivía para sostenerse. Ya no necesitaba fama, necesitaba propósito. No necesitaba que me volvieran a amar, solo necesitaba volver a respetarme. Robert Downey Jr. ¿Y qué lo mantenía firme? Rutina, artes marciales, meditación, silencio, amor real, círculo pequeño y una filosofía personal que ahora podemos nombrar estoicismo puro. Haz lo que debes y deja que hablen. Marco Aurelio. Eso era Robert ahora, no un ídolo, no un mártir, un hombre que elegía el control por encima de la comodidad. Y lo mejor de todo, no necesitó gritarlo, solo vivirlo. Lección de este bloque. A veces el mundo no necesita otro héroe. Necesita ver a un hombre que se reconstruye en silencio, que se levanta sin que lo aplaudan, que vuelve, no para vengarse, sino para demostrar que la disciplina puede más que el desastre. La redención estoica, éxito sin ego, fama sin adicción. Ya lo habían perdonado, ya lo habían contratado, ya lo llamaban el más grande regreso de Hollywood. Pero él sabía algo que el mundo había olvidado. El verdadero reto no es volver, es no recaer. Porque el pasado no desaparece, sus adicciones no se esfumaron por arte de magia, las voces no dejaron de susurrar, la ansiedad no murió con el aplauso. Solo aprendió a escucharlas sin obedecerlas. Había días en los que quería desaparecer, días en los que el set lo asfixiaba, donde el viejo impulso de solo una copa aparecía. Y sí, hubo momentos críticos, tentaciones reales, fiestas privadas, actores drogándose a metros, ofertas, mujeres, riesgo, caos. Y todo eso frente a sus ojos mientras su mente decía, solo un respiro, solo un escape, te lo mereces. Pero él ya no era ese tipo. No pienso en el yo puedo, pienso en el yo ya no quiero. Robert Downey Jr. Un día, en medio del rodaje de una superproducción, alguien le ofreció un cigarro de marihuana. Como si nada, como si fuera gracioso. Él no se rió, tampoco huyó. Solo dijo una frase simple. Yo ya estuve del otro lado, y no hay nada allá para mí. Y volvió a escena. Como si nada. Como si ese músculo de autocontrol fuera más fuerte que cualquier droga. Eso es estoicismo en acción. No alejarse del caos, sino caminar dentro de él, sin dejarse arrastrar. No reprimirte, sino gobernarte. Porque nadie te avisa cuando estás a punto de recaer. Solo pasa, y tú decides, una vez más, y otra vez, y otra. Su rutina se volvió su escudo. No por moda, no por Instagram, sino porque sin ella su mente lo destruiría. Dormía bien, comía con disciplina, practicaba Wing Chun, un arte marcial que fortalece cuerpo y enfoque. Meditaba, leía, estaba presente. No había espacio para improvisar, porque la improvisación es la primera puerta a la recaída. ¿Y sabes qué dolía más? No volver a usar, sino recordar en qué momento exacto de su vida empezó a odiarse. Ese niño de 6 años, ese adolescente buscando amor en la fiesta, ese hombre que decía sí a todo, por no sentirse solo. Cada logro era también una prueba, cada portada, cada millón, cada risa, cada noche en un hotel de lujo, todo podía ser un disparador. Y él lo sabía, por eso no se confiaba. Por eso seguía entrenando como si aún viviera en el suelo. No me siento curado, me siento en equilibrio, y ese equilibrio se gana diario. Robert Downey Jr. Tú lo ves millonario, famoso, exitoso, ícono mundial, pero él sabe que cada día puede perderlo todo, si deja de ser el hombre que lo construyó. Por eso no se relaja, por eso sigue sobrio,
Por eso mantienen límites. ¿Lección de este bloque? No se trata de llegar, se trata de no traicionarte cuando ya estás arriba, porque ahí es donde más caen, cuando creen que ya no necesitan disciplina, cuando creen que ya vencieron. Robert no se considera un vencedor, se considera un hombre que sigue eligiendo, todos los días, aún con todo, a pesar de todo. Lo que nadie vio, pérdidas, rupturas y cómo no volvió al abismo. Puedes mantenerte firme en la rutina, puedes entrenar, meditar, comer bien, pero tarde o temprano, la vida te va a sacudir por donde más duele, el corazón. Y ahí es donde muchos caen, incluso los que parecían inquebrantables. Robert Downey Jr. no fue la excepción. Desde joven buscó en las parejas lo que no tenía dentro: estabilidad, seguridad, dirección. Pero lo que encontró fue lo contrario: relaciones caóticas, pasionales, frágiles. Algunas lo alimentaban, otras lo destruían. Me enamoraba de la idea de ser salvado, y luego me convertía en el que arrastraba todo. Robert Downey Jr. Una de sus relaciones más mediáticas fue con Sarah Jessica Parker. Estuvieron juntos 7 años, pero él ya estaba hundido en las adicciones. Ella lo amaba, pero no podía con el peso de rescatarlo todos los días. Y un día se fue. Lo dejó. Y ese abandono, merecido o no, lo hundió más. No por ella, sino porque confirmaba su peor creencia: no soy suficiente para que alguien se quede. Luego vinieron otras: amores fugaces, sexo sin conexión, relaciones donde ambos se usaban para no estar solos. Y la soledad, esa soledad real que llega cuando el sexo se enfría y la fiesta se acaba, le gritaba lo que evitaba escuchar: estás contigo y no sabes estar contigo. Robert Downey Jr. Después vino un golpe más cruel: la muerte de su padre, Robert Downey Sr. Aunque su relación fue complicada, aunque él lo introdujo a las drogas, sigue siendo su padre, y perderlo removió todo: la infancia, el dolor, las palabras que no se dijeron. Ese tipo de duelo no se llora una vez, te rompe por dentro sin aviso. Y sí, hubo peligro de recaída. Momentos en los que se quedó solo, recordando todo lo que no resolvió. ¿Y cómo se sostuvo? Con estoicismo, con silencio, con dirección, con la conciencia de que volver a huir sería lo mismo que cavar su tumba. Mi papá me dañó, pero también me mostró lo fácil que es perderlo todo. Y yo elegí aprender de eso. Robert Downey Jr. Luego llegó la mujer que sí se quedó. Susan Levin, productora, firme, paciente. No toleró su mierda, pero sí apostó por su compromiso. Le dijo que si quería estar con ella, tenía que elegir la sobriedad. Y él lo hizo, por ella, pero sobre todo por sí mismo. Desde entonces, no volvió atrás. Crearon una familia, un refugio real, no perfecto, pero sólido. Y Robert lo ha dicho muchas veces: Susan fue mi segunda oportunidad, pero yo tuve que ser el hombre que ella pudiera amar. Estoicismo aplicado al amor. No te rescatan. Te acompañan si ya estás avanzando. No se trata de ser amado, se trata de ser alguien digno de amar. Y eso él lo aprendió con dolor, con terapia, con errores, con verdades que duelen. Lección emocional de este bloque. Tus relaciones no son excusa para recaer. Tampoco son salvavidas, son espejos. Y si lo que ves en ellas te duele, no huyas. Ordénate, límpiate, sostente. Porque como enseñaban los estoicos, amar no es perder el juicio, es ejercerlo con virtud. Séneca. Robert Downey Jr. aprendió a amar no desde la necesidad, sino desde el control. No desde la culpa, sino desde la presencia. Y cuando llegó la tragedia, no lo quebró, porque ya no era el niño abandonado. Era el hombre que se elige todos los días. Bloque 7. El hombre que eligió la paz y se convirtió en su propio hogar. Muchos creen que después de salir del infierno, viene el paraíso.
Pero no es así. Lo que viene es paz. Y la paz no es un premio, es una elección diaria. INE una familia, una casa tranquila, una pareja que no necesita salvarlo, 2 hijos a quienes sí sabe guiar, un círculo pequeño, sólido, sin cámaras. Ya no corre detrás del éxito, tampoco del reconocimiento. Corre detrás de su equilibrio. Tiene una granja, sí, una granja, donde planta árboles, cría animales, cuida el entorno, respira aire real. El mismo hombre que era adicto a los excesos, hoy se levanta temprano para ver salir el sol. Pasé media vida huyendo, hoy me levanto para quedarme. ¿Cómo mantiene el control? No se fía de su pasado, tampoco de su fama, mucho menos de su ego. Se fía de su rutina, de su conciencia, de su dirección. Sus hábitos actuales, meditación diaria, no como moda, sino como ancla. Wing Chun, disciplina marcial, para mantener cuerpo y mente alineados. Alimentación consciente, sabe que lo que come también afecta cómo piensa. Desintoxicación digital, no vive enganchado a redes ni al teléfono. Tiempo con su familia, presente, real, no como padre famoso, sino como hombre que aprendió a amar desde la sobriedad. El éxito no me interesa no perderme de nuevo. Y espiritualmente no se volvió fanático, no se llenó de frases místicas, pero sí se volvió profundo, cree en algo superior, agradece a diario, respeta la vida, se conecta con lo invisible, no niega su pasado, lo honra porque lo superó. El universo me dio otra oportunidad, no sé por qué, pero todos los días actúo como si tuviera que merecerla. Eso es estoicismo moderno. No necesitas llamarte Marco Aurelio, no necesitas escribir en pergaminos, solo necesitas ser alguien que no reacciona como antes, alguien que se domina cuando antes se destruía. Y eso es lo que él es hoy. Lo que aprendió después de todo, que el control emocional es más importante que el talento, que no necesitas miles de amigos, solo unos pocos reales, que el éxito sin dirección es otra forma de perderte, que el autocuidado es tu única obligación, que la paz no llega, se construye. Hoy no necesita demostrar nada, no necesita actuar, no necesita que lo perdonen, porque ya se perdonó a sí mismo. No soy perfecto, pero al menos ya no me traiciono. Y eso es todo lo que alguien necesita. No fama, no millones, no un traje de acero. Solo eso, dejar de traicionarse y empezar a ser el hombre que alguna vez necesitaste. Bloque 8. ¿Y tú? ¿Vas a seguir huyendo o vas a reconstruirte? Ya lo viste todo. El infierno, la ruina, la vergüenza, la recaída, la traición interna, la adicción, el caos y después, el control. Pero nada de eso importa si tú no haces algo con esto. Porque este vídeo no es sobre Robert Downey Jr., es sobre ti. Tú, el que ha dejado que los impulsos dirijan su vida. Tú, el que repite mañana cambio, mientras se entierra un poco más. Tú, que tienes talento, ideas, alma, pero sigues roto por dentro. Tú, que esperas un salvador. Tú, que sigues actuando como víctima, cuando ya es hora de elegir ser autor de tu historia. Nadie va a venir por ti. Nadie va a sacarte del hoyo. Nadie va a limpiarte la sangre que tú mismo te provocaste. Esto no lo dijo Robert, lo dijo la vida, todos los días. ¿Y si te dijera que puedes volver a empezar? No como motivación, como dirección, como responsabilidad. No necesitas una segunda oportunidad. Necesitas convertirte en alguien que no la desperdicie. Y eso solo se logra con estoicismo, con control, con silencio, con límites, con disciplina, con verdad. Con dejar de ser un puto niño asustado y empezar a ser un hombre que se sostiene. Preguntas que nadie te va a hacer, pero deberías responder hoy. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir culpando a tus padres? ¿Cuántos lunes más vas a desperdiciar? ¿A cuántas personas más vas a arrastrar contigo? ¿Cuánto más vas a fingir que estás bien? ¿Qué versión de ti le estás enseñando a tus hijos o a tu espejo? ¿Cuándo vas a dejar de actuar y vas a empezar a vivir? Haz esto. Crea una rutina que te incomode.
no para subir de peso, sino para sostener tu carácter. Medita, aunque no entiendas. El silencio te va a doler, pero después se vuelve hogar. Aléjate del ruido, apaga redes, bloquea distracciones, quita basura emocional. Empieza a entrenar tu cuerpo, no para lucir, para dominar tu impulso. Lee a los estoicos, no para ser sabio, para dejar de ser pendejo. Robert Downey Jr. no tenía nada, y eligió reconstruirse, con la disciplina como Dios, con el silencio como terapia, con el control como espada. Hoy tiene todo. No porque lo buscó, sino porque se convirtió en el tipo que ya no necesitaba nada. ¿Y tú? ¿Vas a seguir esperando que cambie el mundo? ¿O vas a construirte como si ya no hubiera mañana? Porque si algo aprendiste aquí es esto. No necesitas ser Iron Man, solo necesitas ser un cabrón que ya no se traiciona, que se elige, que se levanta, que se vuelve intocable. La sobriedad no es estar limpio, es no ensuciarte más con tus excusas. La disciplina no es rutina, es supervivencia. La paz no llega, la construyes tú. Estoicismo aplicado todos los días. Suscríbete si quieres más historias que no te soban, pero te despiertan. Comparte esto con quien sabes que se está apagando por dentro. Esto fue Mensaje Estoico. Y si llegaste hasta aquí, es porque tú también estás listo para dejar de huir.